¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este programa Historia, Cultura e Identidad. Soy Andy Javier Correa, produce Aztlán Cultura y como es costumbre para conducir este programa me acompaña mi compañera Frida Urbina. Frida, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Andy, muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues ya listo para el episodio del día de hoy. ¿Listos para el episodio del día de hoy, Andy? Ajá, Hoy vamos a hablar de leyendas y leyendas lugares en la Ciudad de México. y los lugares donde se dan todos. Pues, oye, muy Sí, bien. sí, sí, sí. Y la verdad es que es muy interesante porque fíjate que amarramos en este caso Ujú, un poco el imaginario colectivo por un lado. sí, Por otro lado, amarramos la propia historia, la evolución que ha tenido el país, bueno, en especial la Ciudad de México, ujú, ¿no? Eh, qué cosas había en un lado, qué cosas había en otro lado, sí, la historia de nuestro país y que es algo que permanece siempre, ¿no? En la cabeza de todos los mexicanos y que no es únicamente en México, ¿no? claro, sino, ¿Cuántas leyendas en tantos lugares, en tantos países, sí, llegan a alrededor del adquirir mundo. esta cuestión de universalidad de estas leyendas, ¿no? Sí, es completamente cierto, Andy. Igual no podemos como dejar pasar desapercibido el hecho de que el que contemos con ciertas leyendas, las leyendas urbanas, que son las que más vamos a abordar ahorita, pues tienen un impacto tanto individual como social. Y a un nivel psicológico también es algo como muy importante decir. O sea, tenemos tanto partes positivas como partes negativas, reforzadores positivos y negativos de contar con estas leyendas. Pues dinos, adelante. Vamos a hablar un poquito de esto, de forma breve, por decir, el refuerzo del miedo y la ansiedad. O sea, las leyendas urbanas suelen basarse en elementos de amenaza a veces, peligro, a cosas desconocidas, activando un sesgo de disponibilidad que justamente nos permite esto. O sea, este sesgo hace que las personas recuerden o sobreestimen la posibilidad de que ocurra algo similar. Entonces ayuda como a la difusión. Y esta emoción, este sentimiento de incertidumbre, de miedo, ayuda a que de alguna forma cohesione una sociedad. Ajá, Esa parte es como muy importante. También tenemos pues la percepción de la realidad, o sea, las leyendas urbanas pueden influir en la percepción de la realidad, especialmente cuando se alinea con creencias previas o a sesgos cognitivos que de alguna forma nos llevan a cambiar el comportamiento a veces en los mismos individuos ajá. con base a veces a información quizás un poco falsa, exagerada, dramatizada o dependiendo de experiencias previas. Sí, pero aquí también podríamos decir que, bueno, Ujú. las leyendas muchas veces son generadas Sí, intencionalmente sí. para que el pueblo tenga determinado tipo de conducta, ¿no? La gente Sí, tenga determinado justo. tipo de conducta, ¿no? Sí, para generar igual tradiciones o una búsqueda conductual continua en una sociedad, Ajá, ¿de acuerdo? justamente. Ujú. Entonces tenemos como un impacto así individual que de alguna forma trasciende después a un impacto social, pues a nivel colectivo la difusión de leyendas urbanas puede tener efectos amplificados debido a la propagación de emociones, que es lo que ya mencionábamos, y las creencias compartidas. Eso es algo muy importante. Tener una creencia compartida genera una identidad Ajá. y las leyendas forman parte de esto, Sí, sí, claro, que es claro, muy, claro. muy, muy importante. Ujú. Pero también tenemos pues efectos muy positivos, que de alguna forma pues puede estimular el pensamiento crítico, este pensamiento sobre el escepticismo, qué tanto las personas pueden ser escépticas o no, también la regulación de emociones o la misma catarsis. O sea, el hecho de tener leyendas presentes en nuestras sociedades ayuda a que también podamos construir una mejor regulación emocional, que es algo que también ha ayudado mucho a nuestras sociedades. O sea, desde una perspectiva, por decir, muy, muy en la parte de la psicología, desde lo cognitivo-conductual, contar y escuchar historias de miedo pueden funcionar como una forma de exposición controlada a estímulos ansiogénicos, ayudando a las personas a manejar mejor el miedo y la ansiedad en un entorno seguro. Y esos datos son muy interesantes, que son cuestiones de las leyendas que a veces no se platican o no se hablan tanto, pero que son parte importante para la construcción de nuestras sociedades. ¿Tienes algún ejemplo de este? Claro, sí, muchas personas disfrutan de las leyendas urbanas porque les permiten experimentar emociones intensas sin un peligro real. Entonces es donde se vive esta parte de la catarsis o de la regulación emocional, lo que puede ayudar a reducir la sensibilidad al miedo en situaciones reales.
Ujú, O sea, el hecho de exponerte un poco a situaciones ficticias, hay una parte del cerebro que no distingue a veces la realidad de la mentira. De hecho, a esto se le llama efecto limón. Si empiezas a pensar mucho en un limón, puedes empezar a salivar y todo, ujú, aunque el limón no esté enfrente de ti. Y esto nos suele pasar con recuerdos, cuando lloramos con recuerdos o cuando no podemos como percibir esta distancia entre lo que está pasando realmente o lo que estamos imaginando. ujú, Bueno, esta parte se genera en la amígdala, pero bueno, ese es un tema un poco más complejo y lo ujú. podríamos dejar para después. Pero las leyendas nos ayudan a eso, como a poder trabajar una simulación de momentos de miedo real, exposición a situaciones que no esperamos, etcétera. Ujú, Y bueno, tomando un poco más esta parte positiva que nos dejan las leyendas, pues fomenta la creatividad, la imaginación en las sociedades, también la transmisión de valores o normas sociales que ujú. se construyen a veces a partir de algunas leyendas. Entonces, aunque las leyendas urbanas pueden generar miedo y a veces desinformación dependiendo la situación, también tienen efectos positivos en el ámbito psicológico y social, como fortalecer la identidad grupal, fomentar pensamiento crítico, regular emociones, Ujú. transmitir valores y esta estimulación de la creatividad. Entonces su impacto dependerá de cómo sean interpretadas y utilizadas dentro de una comunidad. Y al final del día, pues nos brindan gran parte de lo que es nuestra historia y Claro, nuestra identidad. claro. Y hay que decirlo, ¿no? Que si bien Sí, pudiéramos hacer referencia a algunas de las leyendas prehispánicas, claro, sí, después podemos hacer referencia a las de la colonia, sí, después a las del México independiente, e inclusive, ¿no? Hoy día tenemos referencia de leyendas, de hechos muy cercanos, ¿no? Estos entornos van generando, bueno, las situaciones van generando en los entornos que se conviertan en leyendas algunos hechos, ¿no? sí, por supuesto. Ujú. Y las leyendas igual modernas, contemporáneas, que se han ido Ajá. construyendo a partir de los antecedentes de leyendas pasadas, prehispánicas y Ujú. coloniales que Frida, ¿cuál tenemos. crees que sea la leyenda más conocida de nuestro país? La Llorona. La Llorona. Yo creo que La Llorona definitivamente sí. Sí, sí, Sí. sí. En este caso, Ujú, describimos muy brevemente la leyenda, ¿no? Porque, bueno, tenemos a dos grandes maestros de la investigación, de la historia y obviamente del trabajo de construcción de ficción, ¿no? sí. Uno es del maestro Luis González Obregón, que la tiene en su libro de Leyendas de las Calles de México, Ujú, y otro, pues, es don Artemio de Valle Arizpe, que también la tiene, ¿no? ujú, Quizá algo que tenemos que decir es que Luis González Obregón la construye, me parece que en 4 páginas, ¿no? sí. Y en el caso de don Artemio, pues se la construye como en 8 o 10, ¿no? Guau. El doble o el triple de páginas. Pero sí es La Ujú, Llorona, ¿no? Y alguien te está diciendo, esta tiene un enganche prehispánico porque la identifican con la propia Coatlicue, ¿no? sí, 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 Y sí. después te hablan de la utilización de una figura de este tipo para que Ujú, la gente no saliera en las noches a las calles por el miedo de que se le pueda presentar la La Llorona, ¿no? Llorona. Y Sí. dicen que era precisamente este, ¿qué podemos decir? Efecto, ¿no? De la conquista. Ay, mis hijos eran los que habían sido derrotados. Y dice que empezaba su Sí, periplo por un lado y terminaba precisamente en las orillas, todavía en aquel tiempo colonial, del lago, ¿no? Del lago de Texcoco, sí. que colindábamos, bueno, llegaba hasta la Ciudad de México. Y que, bueno, algo que me parece importante es que conforme se va asentando el dominio en esta parte del centro, ¿no? Ujú. La leyenda empieza a desaparecer y empieza a aparecer en los otros espacios donde van llegando el desarrollo de la conquista. O sea, en la parte conurbada, de alguna forma como en las N- n- afueras o No, no, no en otras ciudades ya Ah, de okey, okey. lejanas, en kilómetros, Ah, ¿no? okey, okey. Si empieza aquí, pero se va extendiendo a otros espacios y que inclusive, ¿no? Ujú. Llega a tener el cambio del nombre, o sea, si ya no era La Llorona, se llamaba La Mujer Blanca, ¿no? En otros Guau. lugares. Ujú. Entonces es la misma leyenda Sí. que puede nacer en Coatlicue, que llora en una premonición de la conquista, Ujú. hasta el manejo que se le da después a la propia Llorona. Va siendo extensiva. Y si nos Ujú. damos cuenta,
este fenómeno de la Llorona en otras culturas también se da de nuestra América Latina. La Sí, es presencia cierto. de una persona con estas mismas condiciones que lloraba lo que le había pasado a sus hijos, ¿no? Entonces Ujú, vienen estas vinculaciones que, bueno, creo que es interesante, decíamos en algunos programas anteriores, ujú. el hecho de que nosotros en América Latina estemos al pendiente, ¿no? Porque es la misma historia, ¿no? Y son muchas veces los mismos orígenes de los problemas, pero también son los mismos orígenes de lo que pueden ser éxitos, ¿no? Claro, El sí, estar comunicados completamente. por ahí, ¿no? Ujú. Y así se va extendiendo, ¿no? Esta leyenda de la Llorona, que volvemos a hacer la referencia, las más fieles o las más precisas, exactas, si podemos llamarle así, Ujú. de la transcripción de la leyenda, la tienen Luis González Obregón y don Artemio de Vallariz. Wow, Sí, perfecto. Y también esta ajá, correlación que en algún momento se generó, no sé bien en dónde, con la Malinche, ¿no? Que también decían que de alguna forma, era la que lloraba por sus hijos que de alguna forma fueron traicionados. Entonces se relacionaba un poco con Malintzin, también la sí, Llorona. sí, la enganchan, La vuelvo a insistir, enganchan, ¿no? sí, Te ponen esos puntitos ahí, van tratando de hacer que converjan sí. hacia el centro de una leyenda muchos de estos elementos, ¿no? Inclusive, ¿no? Aquí nosotros en nuestro México, alguien la ha vinculado mucho con otra leyenda que no tiene el mismo sentido, como Ujú. Ixtabay en el Ok, Mayab, ¿no? sí, claro. Pero no es igual, No, sí es muy distante muy distante, pero el origen y también todo. se enganchan pues Sí, estos sí, sí, elementitos a una leyenda, si podemos decirlo así, central. Ahí claro. se van poniendo otros, se van adicionando cosas y aparentemente análisis, ¿no? Que Sí, se le sí, sí, dan, sí, sí. que se van uniendo. Y en efecto, ¿no? Ujú. Coincidimos que es la leyenda un poquito más difundida, ¿no? Sí, en el país y a nivel cultural. Ajá, ajá. Ahí está. Sí, la Llorona. La Llorona. ¿Qué más podemos platicar acerca, bueno, en lo general de Ajá. las leyendas, Frida? Pues no sé si gustes que hablemos un poquito más justo este impacto social, del impacto Ajá. individual, o si quieras que entremos ya como en ciertos, en los lugares o... No, hablamos del impacto y luego le entramos a conversar algunas de estas leyendas. Pues justo, otro dato muy interesante y podríamos decir como dato curioso es que las leyendas urbanas pueden generar algún tipo de pánico moral o un fenómeno justo estudiado por Stanley Cohen, que es como pues igual un psicólogo muy importante de 1972. Él empezó a generar un estudio donde la sociedad reaccionaba con miedo y sobreestimación del peligro ante una amenaza percibida. Entonces, pues justo empezamos con este tipo de leyendas chiquitas como las leyendas de los robachicos que han llevado linchamientos en varias comunidades en América Sí. Latina. Ujú, ujú. Refleja cómo una creencia sin evidencia puede desencadenar igual un tipo de violencia colectiva. Entonces son Sí. este tipo de rasgos que a veces pueden escalar a niveles mayores. Sí, 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 resultados Sí. muy duros, ¿no? Muy difíciles. Es totalmente cierto, ¿no? Ujú. Pero yo vuelvo aquí a esta parte, ¿no? ¿Cómo se genera? Y Sí. utilizando también este tipo de método para desarrollarlas, hay gente que incide a generar leyendas para, vamos a llamarle así, desviar realmente también la atención de la gente de determinadas cosas, ¿no? Claro. Recuerdo de las problemáticas económicas que tuvimos en el país Ujú. en los gobiernos neoliberales, eh, el problema del famoso chupacabras, ¿no? Claro, por completo, Ujú. sí. Y que el Sí, sí, sí. chupacabras que aparecía y que decía, entonces en vez de que Sí. estuviera la gente, la sociedad, pensando en el daño que habían hecho, ¿no? Ujú. Económico, pues pensaba, ay, si te aparece el chupacabras, ¿no? Un distractor Ajá, social. un distractor. Sí, las han utilizado como grandes distractores, ¿no? También, por Ujú, completo, ujú. sí. Y desde lo que habíamos platicado, ¿no? Desde la dominación española, tenemos esta generación de distractores, ¿no? Hasta que las Sí. cosas
se tranquilizan, bueno, ya desaparecen estos distractores, ¿no? Justo es donde viene. Las leyendas urbanas también pueden funcionar como mecanismos de control social, que es lo que estabas mencionando, Andy. Ajá, sí, Desde una perspectiva sociocultural pueden reforzar normas y valores transmitiendo mensajes de advertencia o moralidad. sí, Y regresando justo a la leyenda de La Llorona, puede interpretarse como una advertencia para las madres sobre los peligros de descuidar a sus propios hijos. sí. Bueno, este punto Ajá. también es muy importante, ¿no? Que las leyendas en algún sentido, en la amplia gama de posibilidades y reacciones que tenemos como seres humanos, ¿no? Sí, Siempre hay virtudes y hay defectos o vicios, ¿no? sí. Entonces, generalmente hay esta contraposición, ¿no? Hay algún ajuste o desajuste, ¿no? Ujú. Por ejemplo, la traición de una persona, ¿no? Claro. Que se integra a una leyenda para que haya una lucha y pues que gane el contrasentido de la traición, que es la lealtad, ¿no? Sí, Y así van, o lo que estás diciendo, cuida mejor a tus hijos, que sí, sí, les sí. puede pasar esto, o Sí, cuida mejor inclusive a tu familia, o cuida mejor tu sistema, ¿no? Para que no te pase lo que pasó en esta leyenda, ¿no? Ujú. claro, muchas leyendas tienen también como un fin Sí, o como fin continuo justo crear una moraleja. sí, sí, Ajá. totalmente. Y es un recurso interesante también, ¿no? Sí, bastante. Ujú. Porque al final la moraleja es la que hace después que esta leyenda pueda ser modificada o no modificada, siempre y cuando llega a la misma moraleja. Ujú. Sí puedes tener otros actores, pero la moraleja puede ser la misma, ¿no? Sí, Ujú. efectivamente, Andy. Ahora, también hay que decir que dentro de esto, hay un momento en que cuando ya está en Ujú. el pueblo, cuando ya está en la base, a veces es muy difícil modificarla. Cuando ya está en la base, ya no es controlable. No, Co- no, pues ya está muy arraigada a las Ajá, creencias populares. sí. Y Ajá. esto, bueno, pues es importante también porque como que ya lo pones como algo fundamental en un proceso educativo. Sí, también, Ujú. efectivamente. Ahí va, Sí, pues perfecto, ahí Andy. está esta base Sí. introductoria, Frida, ¿no? De lo que son las leyendas. Y repetimos esto, me parece que es importante, Ujú. que no es solamente en nuestro país, ¿no? Sí, no, No no, es no. solamente en nuestra ciudad, en todos lados este proceso. Sí, es un Ya hay fenómeno cosas global. que es un fenómeno global muy especial. Ujú. Leyendas, a ver, Frida, tú que tienes algún manejo de la cultura francesa, ¿cuál te parece la leyenda francesa más? Más importante, Andy. Uy, me agarraste ahorita en curva, Andy. No, no sé. ¿No te parece que puede ser el jorobado de Ah, Notre bueno, el Dame? jorobado de Notre Dame, sí, claro. Sí, 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 no lo había pensado. Pues Y de sí. los ingleses, Uy, no sé, Andy. Jack el Ya que Destripador. bueno, sí, pero es que él sí existió, ¿no? Él sí, sí es una persona, sí fue un asesino serial Sí, registrado. Solo que nunca se pudo corroborar. ¿Mande? Ajá, sí, como nos dice Fer desde cabina, según yo hace poco hicieron como unos estudios, no sé si fue como ujú, con algo, algo genético de una víctima, rastros de sangre, algo que había, y empezaron a intentar dar con la verdadera identidad de él. Lo único que se sabía era que nunca lograron dar con su identidad real. ujú. Bueno, Pero, aquí me ajá, dices, no llegaron en su momento, ujú, pero se convirtió en una leyenda. Es lo mismo que sí, podemos hablar de otras de las leyendas más clásicas sí, sí, de sí. la época colonial aquí en México, de Don Juan Manuel, ¿no? La leyenda de Don Juan Manuel, Ujú, que aparentemente hace contacto con el diablo y entonces era un hombre muy celoso, la mujer muy guapa, sí, entonces el diablo le dice, hoy en la noche va a pasar por aquí la persona con la que está saliendo tu mujer o tiene que ver tu mujer ujú, y a tal hora pasan, ¿no? sí. Y entonces es el famoso paso del sereno anunciando la hora que es, ¿no? Ah, Las sí. 11 y sereno. Y ahí venía Ujú, un señor, ¿no? Y le dice, ¿me podéis dar la hora? Entonces le ajá. dice, bueno, ¿qué no ha oído al sereno? Son las 11 y sereno. Y entonces le respondía
Juan Manuel, bendito Ajá. usarse, que sabéis la hora en que vais a morir, ¿no? Y le daba la estocada, ¿no? Ah, sí, es Y cierto, viene sí. y son varias, ¿no? Pero viene Ajá. la investigación de Luis González Obregón en este caso, y que te dice, ¿qué pasó? Bueno, pues que no, este cuate en efecto le hizo la Inquisición todo un proceso, Ujú. pero todo este rollo de que le habían inventado que había matado a mucha gente ¿No es era porque cierto? querían quedarse con los bienes que tenían, ¿no? Ok, Entonces, había un trasfondo. ajá, pero primero fue leyenda, ¿no? Primero fue Ajá, sí. leyenda y esta parte de que, como el caso me dicen de Jack el Destripador, luego dicen, sí, fue este, ¿no? En este caso, esta leyenda también tiene una solución que también lo Ujú. entendemos que pueda ser muy creíble, ¿no? Sí, Muy sí, sí, sí. creíble. Entonces, vemos si son hechos a veces, sus orígenes pueden ser hechos reales que se convierten en leyenda, independientemente después pueda realmente conocerse qué es lo que realmente pasó. Justo, eso me encantó lo que Ujú, dijiste, Andy. Muchas leyendas tienen bases en cosas que pasaron, hechos reales, pero el ir de boca en boca hace que ujú, de alguna forma se distribuya distinto la información y es cuando se construyen las verdaderas leyendas, donde no ujú, terminas de saber qué parte es real y qué parte es ficción. ujú. Sí, claro. Y en Ujú. este caso, por ejemplo, la de Don Juan Manuel es una de las leyendas típicas de la Sí, colonia, junto con otra de las leyendas típicas y también bien interesante, que es la mulata de Córdoba. ok, sí, Que sí, es, Andy. bueno, en este caso Ujú. estamos tratando de descendientes ya de afromexicanos, ¿no? Por Sí, eso, por aquello de efectivamente. mulata, ¿no? Ajá. Que también, ¿no? Se dice que le siguieron un proceso de la Inquisición por brujería, etcétera, Ujú. etcétera, 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 y que se escapa de las mazmorras de la Santa Inquisición Ujú. a través de un conjuro que hace dentro de su celda, que Sí. dibuja en las paredes unas naves, unos barcos, ¿no? Y que en esos barcos se va. Ay, qué hermosa leyenda. Esa Sí, leyenda es muy bonita. y ¿sabes a dónde aparece esa misma leyenda? Me lo platicaron algunos ¿Dónde, amigos, Andy? algunos hermanos en Perú. Ah, similar. O sea, tenían Sí, como que llega al alguien. Perú, la mulata de Córdoba. Ah, ok. Ah, ok. Que llega al Wow. Perú, dices tú, hasta allá llegó, pues sí, pues Sí. eran virreinatos que tenían mucho contacto, pero es lo mismo y llegó hasta allá, ¿no? Y al Ujú, rato le rascas y no, lo que pasa es que era una persona ujú. que quería tener los favores amorosos de la mulata de Córdoba y que ella no cede y entonces le arman todo un juicio, ¿no? Ok. Para eso. Y es otra de las leyendas tremendamente populares, ¿no? De esta época, la Sí. mulata de Córdoba y por lo tanto también, ¿no? Es una leyenda, ¿no? En este caso, trayendo a los análisis contemporáneos, ¿no? De los afrodescendientes, los afromexicanos, ¿no? Wow. Ujú. Sí, qué interesante, Andy. Aparte son leyendas muy bonitas que ayudan muchísimo a nuestra identidad y que casi todos los mexicanos al menos han escuchado de su existencia. Sí, 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 sí. Ujú. Y así podemos empezar a platicar si quieres entonces Sí, otras y sí, ya sí, le sí. dimos la entrada a esto, ¿no? Sí, perfecto, Andy. Voy por lugares, no vamos a utilizar un poco la parte cronológica de primero esta, sino Ujú. las otras, ¿no? Ok. Y hay algunos que haciendo la investigación, la lectura de los ensayos y de artículos y de libros que en donde se relatan Ujú. leyendas de la Ciudad de México, eh, me llamó mucho la atención, ¿no? Específicamente que es Tlatelolco. Tlatelolco tiene muchísima, pues, historia por todo lo que hemos vivido hasta en la Ujú. época moderna. O sea, Sí, tantas cosas que han pasado en Tlatelolco. y de Tlatelolco, bueno, pues lo que hay que decir, ¿no? Hay que entender que Tlatelolco, aunque está unida por una calzada Ujú. a Tenochtitlan, pues no era considerada como parte de la ciudad. Sí, No era no, su no, quinto no, no. barrio, pero sí era el Ujú. tianguis, ¿no? El lugar donde se intercambiaban las mercancías, donde se hacía el comercio Sí. del imperio, ¿no? Y esto, bueno, siempre se ha ubicado. La extraordinaria alegoría que se tiene en el Museo Nacional de Antropología de lo que era el tianguis de Tlatelolco, ¿no? El intercambio de Sí. productos y los jueces que eran los que evaluaban si en efecto era justo o no era justo el intercambio. Ujú, Pero hay que decir que, bueno, el punto más especial de esta parte de Tlatelolco ujú. es que ahí es tomado preso Cuauhtémoc. Ok. Es tomado preso Cuauhtémoc.
Entonces se dice que ahí es donde empieza este punto concreto de las situaciones, ¿no? La matanza de los tlatelolcas por parte de los españoles Ujú. es uno, ¿verdad? También es importante ahí la leyenda, cuando ya construyen su iglesia ahí, la leyenda de las apariciones de Tonantzin Guadalupe, ¿no? Es Sí, ahí a sí, donde, sí. donde llevan precisamente la tilma de Juan De Juan Diego, Diego. ¿no? Y después, bueno, ese espacio que fue la iglesia al lado, una especie como de convento, un Ujú. monasterio, que lo convirtieron también en una prisión militar, ¿no? Wow. De esa es la prisión militar en donde pusieron a Bernardo Reyes. Sí. Es la prisión militar donde estuvo preso Francisco Villa, ¿no? Y Ujú. después, bueno, dos eventos también muy fuertes, pero que son más contemporáneos y que conocemos, ¿no? La matanza del 2 de octubre, que es ahí, en la Plaza De de las Tres Tres Culturas, Culturas. Tlatelolco, Sí. y la última que está relacionada con el edificio que se cayó durante el sismo de Durante el sismo. 1985, ¿no? Y entonces la misma gente dice que se escuchan ecos de los comerciantes vendiendo, se escuchan ecos de los reos que estaban guardados en la prisión, se escuchan los disparos y los gritos de los estudiantes y se escucha también por ahí las gentes que pedían auxilio para ser rescatados, ¿no? Entonces este espacio en términos de leyenda, Sí. pues surgen muchas cosas, ¿no? Que si la señora que estaba ahí en el edificio Nuevo León y que Ujú. salió y que buscó y que estaba viendo, y la otra que se quedó, o el otro señor que no pudo entrar por sus hijos, todas estas cosas entretejen esta parte al imaginario colectivo, ¿no? Por eso es un Sí. espacio donde también pues muy propicio para el desarrollo de De leyendas, ¿no? leyenda, sí, claro, es un espacio muy energético, Sí, sí. porque tanto en la época prehispánica como colonial como moderna, Ujú. tenemos muy detectados acontecimientos muy marcados en este mismo espacio. Sí, 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 sí. Y ya estamos hablando de más de 5 siglos, ¿eh? sí, es cierto. Ujú. Bien, Ujú. este es un lugar, otro de los lugares que también se les hace leyenda y que también lo podemos conocer ahí en las caminatas por el centro histórico, pues es Ujú. la famosa Casa de los Azulejos, ¿no? Que era propiedad de los condes de Orizaba, de Luis Vivero y Graciana Suárez de Peredo, ¿no? Que dicen que tenía un hijo que era muy flojo, ¿no? Ujú. Y que esto le pega mucho al muchacho que se va y que se vuelve muy rico, ¿no? Y que forra de la casa Sí, de estos tipos de material, ¿no? ajá. De, ¿De azulejos? sí, de losa de Ok, Talavera, ¿no? ok. Y que eso era, pues, vamos a llamarlo así, un signo de que era gente de mucho dinero, ¿no? Ok. Y ahí lo que podemos decir es que, bueno, después de esta Casa de los Azulejos, pues se vuelve un edificio comercial, ¿no? Un edificio Ujú. comercial donde está el famoso Jockey Club, ¿no? Jockey Club, aquel que aparece en uno de los versos de Gutiérrez Nájera, ¿no? Ok. Y después se convierte en el Sambor, ¿no? Y te dicen que es un lugar, este espacio, este lugar, Ujú. donde todavía se oyen ecos pues, de la grandeza aparentemente económica que hubo en la época colonial y después en la sociedad porfiriana, Guau. el famoso Jockey Club, la Casa Ajá, de los de los Azulejos. azulejos. Ujú. Otro de los lugares que también decimos que tiene también sus Ujú. detalles de leyendas es Chapultepec, que conocemos perfectamente bien por el castillo y a veces se nos olvida que era uno de los lugares que más le gustaba estar al penúltimo, Ujú. al antepenúltimo emperador de los mexicas, a Moctezuma, ¿no? A Moctezuma. Ah, sí. Sí, pues estaban los baños, todavía hay un Ah, espacio claro. donde supuestamente era el brote emanaba el agua ahí, ¿no? Y que, bueno, después es construido hacia finales casi del virreinato el castillo, que después es redescubierto porque ahí queda, es Ujú. redescubierto por Maximiliano y dice aquí
poner mi residencia, ¿no? Ujú. Y lo que se habla de este espacio es la tremenda energía que dejaron los emperadores, ¿no? Ok. Sobre todo sabiendo que Carlota pues no tenía una relación tan estrecha en muchas cosas con su marido, específicamente en el amor, ¿no? Sí. Entonces se hablan de todos estos puntos y que es un lugar, ¿no? En donde se escucha, ¿no? Las discusiones de ellos. Inclusive de repente se dice que se oye que toca el piano la emperatriz, ¿no? ¿En serio? Sí. Wow. Igual yo sabía un poquito sobre una leyenda, Andy, en el Ujú. castillo de Chapultepec de los fantasmas de los niños héroes, que igual me imagino que es algo Ujú. pues normal que podríamos pues intuir. De alguna forma fueron personajes que se ha difundió muchísimo su parte Sí. en la historia de México y que hay personas que justo tienen esta duda de qué tanto fue cierto, qué tanto no, hasta qué punto quienes hicieron realmente o qué actos fueron reales. Entonces justo hay como una leyenda pequeña que dice, se dice que en las noches se escuchan pasos, gritos y lamentos en los pasillos del castillo, atribuidos a los niños héroes, los cadetes que murieron defendiendo el lugar en 1847. Algunos vigilantes afirman haber visto sombras con uniformes militares que desaparecen repentinamente. Uno de los relatos más impactantes es el de un guardia nocturno que aseguró haber visto a Juan Escutia, envuelto en una bandera, justo antes de lanzarse al vacío, pero cuando corrió al lugar no encontró nada. Ahí está, también. Entonces son leyendas que Ujú. igual o se rodean justo al castillo de Sí, Chapultepec. sí, sí. Ahora, déjame comentarte esto que me parece que es importante. Claro, Andy. En el 47, en 1847, en el Ujú. ataque al castillo, la subida del castillo de Chapultepec era por su cara sur, Ok. por donde está el Museo del Caracol. Ah, ok. Y toda Ajá. esa carretera que tenían para subir, todo ese espacio, Ujú. pues prácticamente ya no existe. Ahí fue donde el batallón de Santiago Jicotencat es prácticamente destruido, ¿no? Ok. Entonces la defensa fundamental fue de ese lado. Quiero decir entonces que el camino que tenemos en este momento para subir al castillo Ujú. no es la subida que utilizaron o que se utilizaba, ¿no? En la Ajá. época de la guerra con los norteamericanos. Ah, ok. Es algo que yo creo que no es muy sabido, ¿sí? No se sabe, no se sabe. Ok. Poco se sabe. Porque el Ajá. ataque fue precisamente por el sur, ¿no? Venían de San Ángel, De San Ángel. los americanos, ¿no? Ok. Entonces, si los vimos por acá que caminando, pues, ya les fue decir, no, pues era del otro lado. Sí, claro, es donde tenemos justo esta parte de es una leyenda, porque Es una leyenda, ajá, hay nada más cosas ya que con eso. no tienen mucho sentido, Sí. sí. Pues igual, ahora que hablabas de lo de Carlota, también hay como una leyenda pequeña que es, otra leyenda cuenta que los espejos del castillo guardan la energía de quienes los miraron durante mucho tiempo. Se dice que Carlota de Habsburgo pasó horas frente a los espejos, preocupada por la caída del imperio. Algunas personas aseguran que si te quedas viendo fijamente, podrías ver la sombra de Carlota o sentir un extraño escalofrío recorriendo tu cuerpo, Ahí está, en los ¿no? espejos. En los espejos. Sí. Y también hay que decirlo, ¿no? Que en algún momento, y esta pues es leyenda también urbana, pero Ajá. pues se dice que decía que alguna vez la amante del presidente de Ordaz Ah, sí. le pidió que si era, le decía que era su emperatriz, Ajá. pues que fueran a la recámara de Carlota, ¿no? Sí. Y bueno, ahí se saca, y no es leyenda, Eso sí pasó. eso sí pasó, de que pues la cama original de Carlota, pues Ujú. está en la casa de la señora que ya falleció, Irma Serrano, O ¿no? sea, de alguna forma fue un regalo que Díaz Ordaz le Sí. dio a Irma. Ujú. Wow. Ese sí no fue, esa no es leyenda, Eso sí pasó. eso sí pasó, ¿no? Sí, Ujú. perfecto, Andy. Bien, ahora pasamos a otras, Frida, más contemporáneas. Claro que No sí. traíamos cronología, pero no es la intención traer cronología. De las que me llaman mucho la atención de los tiempos modernos es la que se tiene del fantasma, supuestamente de la estación de Barranca del Muerto, Ok, Andy. en Sí. donde a lo mejor lo que tenemos que decir que se llama Barranca del Muerto porque en efecto ahí hallaron a un muerto, pero estamos hablando de quizá el siglo XIX, ¿no? Y que entonces ahora
se dice que recorre de repente la estación este muerto que fue encontrado hace 2 siglos. Ok. ¿Ya sí sabías esa? No tenía bien la Sí, información, Andy. la Ajá, estación de Barranca del muerto. del Muerto, ¿no? Ok, Y bueno, dices, bueno, ¿cómo sí, le hacemos que esa leyenda crezca, ¿no? claro. Crezca y que, bueno, ya pase algunos años y se dé, ¿no? Y lo mismo en una de las cosas especiales también, cuando se abrió la línea del metro que va de Barranca del Muerto Ujú, al Rosario, cruzaron por los terrenos prácticamente de donde está Los Pinos, la casa del presidente, ex casa del presidente, más bien dicho. ujú. Y que muchas cosas que encontraron cuando excavaron para meterle fueron restos, ¿no? Tuvieron que irse con Wow. un poquito de más tiento de Ajá. muchos soldados mexicanos que fallecieron allá. Entonces Ujú, también se dice que en los túneles del metro y ujú. que la liberación que ya también puedes ver en Los Pinos, los Sí. fantasmas de estos soldados heroicos mexicanos que fallecieron, ¿no? En la defensa del país. Y es Wow. esa línea del metro, ¿no? Sí. Sí, pues justo el metro de la Ciudad de México tiene muchísimas leyendas también. Sí, sí, y bueno, en este Sí. caso estamos diciendo que si lo empezó a funcionar en 1969, apenas Ujú. tiene 56 años, ¿no? Ya tiene muchas leyendas el metro. Sí, el metro. Y más por todo este ambiente justo que rodea al metro de la Ciudad de México. Estos espacios subterráneos, Ujú. todo, pues muchas cosas que han pasado. Sí, 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 sí. Ujú. Hasta, pues lamentablemente, los mismos, este, que me refiero a ellos con mucho respeto, los suicidios y toda esta parte que han pasado a lo largo de la existencia del Pues metro. todo este tiempo, ¿no? Ujú. Inclusive al rato vas a ver que va a salir de los que se cayeron Ah, también acá en la de la línea línea 2 dorada, ¿no? sí. La dorada. la- Ujú. Sí, ajá, sí, sí. Todo eso va, pues esto suma, ¿no? iba A la construyendo. mente de la gente, claro. Sí, Sí. efectivamente, Andy. Bien, ahora de las otras, como de qué platicamos, de cuál quieres. ¿Te acuerdas del caso de la leyenda del indio triste? ¿No? No, Andy. Bueno, Ajá. la leyenda del indio triste es de la calle de Correo Mayor, Ok. que inicialmente en la traza Ajá. se llamó la calle del indio triste y que hace referencia precisamente a un mexicano, un mexica, ¿no? Ujú, Que traiciona a los suyos con los españoles, o sea, él traiciona a su raza, ¿no? ujú, Y después los españoles lo desechan. Entonces se dice que en la esquina, que sería atrás, donde está la calle Correo Mayor, ujú. ahí murió de tristeza. Por El eso le indio. pusieron el indio triste, porque Ajá. ya no pudo regresar, entendió lo que había hecho y ahí muere. Wow. Ujú. Wow. Y justo fue en la misma etapa en donde la Malinche acompañaba a Cortés. Sí, sí, Ok, esta etapa tan especial. Por eso ok, Indio Triste, que trazan las primeras calles, este era geómetra. Álvarez Bravo ok. es el que traza la Ciudad de México y curiosamente el punto de inicio de la traza Ujú. está entre las calles de Guatemala y Argentina. Ahí empezó, fue el punto central que tomó para hacer la traza de la ciudad. ¿Y no hay como alguna placa o algo en esa zona donde podamos ver que ahí inició como el trazo de la Ciudad de México? No, no. De hecho, Ajá. esta es una aportación de Francisco del Paso Trocoso, el Ah, ok. historiador y el historiador y cronista, ¿no? Ujú, De la ciudad, y que se encuentra precisamente un documento hacia principios del siglo pasado en el archivo de Sevilla, ujú. imagínate un folder X, ¿no? Sí. Que llega a sus manos, lo empieza a leer y se da cuenta del nombre y cómo fue el inicio de la traza de la Ciudad de México. Si no, sería algo que no sabríamos, ¿no? Wow. Sí, Es algo muy importante. A sí, mí me claro, encantaría que hubiera una placa que nos dijera, sí se empezó pues a sí. trazar la Ciudad de Bueno, México. tantas cosas que pueden irse llevando. Sí. Fíjate que una de las cosas que afortunadamente tenemos últimamente es que Ujú. trabajamos mucho las cuestiones de las ventanas a nuestra historia, ¿no? Claro, En el propio Palacio definitivamente. Nacional.
y ya muchas calles Ujú, están cerradas por estas ventanas en donde te puedes asomar y ujú, puedes ver abajo los restos de eso. Así ya se habla de que ahora pertenece al gobierno español, de la ujú. Casa de España, más o menos ahí sobre la República de Guatemala, Ujú. el espacio donde estaba la entrada, bueno, el Calmecac, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Ahí está, bueno, y dices, ay, bueno, ¿qué es el Calmecac? Wow, pues es la Universidad Nacional Sí, el Autónoma de México cimiento, de aquellos tiempos, ¿no? sí, Ujú, educativo de ujú. nuestro Y de la territorio. nobleza y de los sacerdotes y de Ujú. todos los que estaban ahí, ¿no? Ujú, sí, Guau, sí, sí, qué sí. interesante, Andy. Y eso, bueno, pues es importante que se rescate. Pero Sí, está igual, ¿no? Pues la leyenda de Coatlicue, ¿no? sí, justamente. Coatlicue, y es más o menos por este mismo lugar. Ok. Ujú. El centro histórico, ¿cuántas leyendas no tiene? Todas, ¿no? Y Sí. estamos hablando de leyendas, porque aquí hay que hablar de... Ajá. quisiera hacer un paréntesis muy breve, en donde estamos hablando de leyendas, no estamos hablando de fenómenos paranormales, ¿no? Ah, claro, sí, es Sí, cierto. porque Sí. sí, los fenómenos paranormales son otra cosa. Y en este caso hay investigadores que se dedican al concepto paranormal, Ujú. que ubican que los dos lugares más fuertes de fenómenos paranormales en la Ciudad de México, una es precisamente el centro histórico y otro curiosamente son las colonias San Rafael y la Nueva Santa María. Ah, Y la claro, Santa sí, María, no tiene la, muchos. y la Santa Santa María. María. Ujú. Ok. Yo pensé también a lo mejor en Coyoacán, pero no sé, pues, Paranormales, no, pero no, no, ¿verdad? no, no tantos. No. Ujú. Sí, de estos de que llevan con los aparatos ya para medir la presión del aire y la Sí, temperatura y sí, sí, esas sí. cámaras tan especiales, infrarrojas Ajá. y ¿cómo se llama? Aparatos que producen rayos láser eso ya es otro boleto, sí. Wow, perfecto, Andy. Ujú. Vale, pues pasamos a otra leyenda. Otra leyenda, ¿como cuál te gusta? Pues yo creo que una de las más conocidas justamente es el Callejón del Diablo. En el Callejón del Diablo. ¿Qué nos dices? Bueno, el Callejón del Diablo igual es una historia de las más aterradoras y famosas de la Ciudad de México. Y dime de dónde es. De De Miscuac. Mixcoac está ubicada, sí, está Ajá. ubicada en la actual colonia Mixcoac, efectivamente. Y pues justo ha sido escenario de numerosos relatos paranormales, que es donde podemos abordar como esta parte en donde se correlacionan las leyendas con esta intención de lo paranormal, que han pasado justo de generación en generación. Y pues podríamos hablar del origen de la leyenda. Ujú. Se dice que hace muchos años, cuando Mixcoac era una zona poco habitada y llena de caminos oscuros, existía un callejón estrecho y solitario donde al caer la noche ocurrían cosas extrañas. Los vecinos comenzaron a escuchar ruidos espeluznantes como susurros, risas macabras y algunos aseguraban haber visto una sombra con cuernos y ojos rojos, acechando en la oscuridad. Con el tiempo, la gente dejó de transitar por ahí temiendo encontrarse al mismísimo diablo. Mm. Yo de Miscuac tenía Sí. un muy amigo que vivía ahí en Miscuac. Él me presentó a otro que le decían el callejón donde vivían los del Escuadrón de la Muerte, Ajá, las personas teporochitos, los alcohólicos, que claro. es el Escuadrón de la Muerte porque solamente salían cuando fallecían, ¿no? ¡Guau! Sí, ¡Qué fuerte! sí, qué fuerte también, pero bueno, Sí. también en Miscuac, ¿no? Ujú. Bueno, hay otra de Xochimilco. ¿Te acuerdas cuál es? La de la casa de las La isla muñecas. macabra de La isla Xochimilco, macabra de sí. Xochimilco. ¿Qué crees? Yo no la conozco y siempre he querido ir a la isla de las muñecas. Pues Sí. ahí está la leyenda. Dice, en el hogar de don Julián Santana Barrera, un Ujú. hombre de 25 años coleccionó juguetes y los colgó en los árboles de su casa. Según se dice, un día don Julián se encontró el cadáver de una niña que se había ahogado al enredarse con los lirios de los canales. Ujú. Desde entonces el hombre aseveró que el espíritu de la pequeña lo atormenta con lamentos y gritos por la noche, ¿no? Don Guau. Julián decidió decorar entonces su chinampa con muñecas de toda clase para proteger su hogar. Y esta es una leyenda más o menos Ujú. de principio de este siglo. Sí,
justamente. del siglo XXI. 21, sí. Wow. Aparte, no sé, igual cuando vas a estos lugares, siento que la misma gente ayuda a que se carguen como de esta energía de la incertidumbre y de Ujú. todo, la parte como misteriosa, la superstición y todo. Sí, Y eso sí, ayuda muchísimo, sí, claro, claro. sí. Ahora, de las leyendas contemporáneas que tenemos, hay una que en forma Ajá. especial desde hace algunos años he venido Ujú. siguiendo y que conozco que en muchos lugares se da, es de la famosa enfermera llamada la planchada. Ah, sí, esa también es Ujú. muy, muy conocida, sí, Y justo. dicen que apareció por primera vez en un hospital Ajá. del centro histórico de la Ciudad de De México. la Ciudad de Y México. de ahí poco a poco va pasando. Dicen que es una persona inofensiva, que está vestida del blanco riguroso de la enfermera, Ujú. pero la característica especial es que no tiene pies, ¿no? Que flota en el ambiente Ujú. y que va cama por cama revisando y viendo precisamente el parte médico que apuntan ahí de cada uno de los internados, ¿no? En los hospitales. Este es, pero de las súper, ¿no? Sí, La la planchada. planchada. Sí. ¿Y por qué se llamará la planchada, Andy? Tenemos Pues la porque información. supuestamente en este caso es Ajá. porque el almidón hace sentir que su ropa está perfectamente bien Ah, ok, como, presentada, ¿no? ajá. Ah, perfecto, Sin sí. arrugas, ¿no? Sí, 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 sí. Ujú. Wow. Pues sí, justo también los hospitales son un espacio en donde se pueden construir Sí, muchísimas leyendas a partir de rumores, pues igual, o sea, toda esta parte de la supervisión nocturna que tienen que ujú, ejercer algunos médicos o sí. pasantes, pues ayudan como a este ambiente. Claro, no, y además hay que Ajá. entenderlo, ¿no? Es un espacio de que circula mucha energía, ¿no? Ujú. Por las condiciones de todos, ¿no? O sea, hay que entender que es así. Ujú. Ahora, de las leyendas también contemporáneas que tenemos por acá, hay una que, pues más o menos yo la conocí por ahí de los años Ujú. 70, 80 quizá, de una chica que se llamaba Rubí, Ok. de que es un muchacho que va a la boda de uno de sus amigos y se encuentran en tal iglesia, ¿no? Sí. Y pues él iba solo, ¿no? Y se encuentra una chica que iba sola también. Ujú. Que van a la fiesta, ¿no? Al banquete de los novios, ¿no? Y de ahí salen y le dice, pues te puedo llevar a tu casa. Y la chica dice sí. Y Ujú. se encaminan rumbo a la casa de esta chica y llegan a la casa sin más preámbulo de nada. Y le invitan un té, le invitan un tecito, se toman el té, platican. Bueno, nos vemos. El muchacho queda prendado Mm. de la muchacha, Ujú. se va y el otro día dice, híjole, yo tengo que regresar a ver porque estoy enamorado de esta persona. Ujú. Y llegan y se encuentran que era una casa que estaba abandonada. Los vecinos le dicen, no, ya aquí ya no viven ellos desde hace como Wow. 20 años, ¿no? Ajá. ¿Cómo, no? Sí, ya no. Y de repente, pues le dice, mire, yo tengo las llaves porque yo enseño la casa porque está en venta. Ujú. Y que entraron a la casa y que vieron en una mesita las dos tazas en las que habían tomado café de la noche, entre comillas, anterior. Es Wow. esa la de Rubí, que es también Ajá. muy especial. Hay otra de esta época también, de un cabaret que se llamaba El Astoria, que se habla de la bailarina de la Astoria, que también es una leyenda contemporánea Sí. que circula mucho, ¿no? De eso precisamente una persona que va a este lugar eh, tiene algún rasgo ahí, una variante de que, bueno, le interesó y cuando regresa se da cuenta que no existía, ¿no? Ujú. Esta mujer, ¿no? ¿Y eso dónde ocurrió, Andy? En un cabaret que se llamaba El Astoria. Aquí en Ciudad de México. Sí, en Ciudad de Ah, México. ok. Si no mal recuerdo, pues Ujú. ya tiene mucho que la leí, Sí. este, por la calle de Nuevo León, por ahí. Ah, ok, Ujú, perfecto. ujú, ujú. Wow. Sí, yo creo que México tiene muchísimo, o sea, en esa parte cultural es muy rico. O sea, Sí, tenemos muchísimas leyendas. sí, hasta por colonias, ¿no? Sí, Hasta por sí, colonias. justamente. Sí.
Y, sí, Perfecto. en la parte que comentaste, nos diste la parte introductoria, ¿no? Ajá. De por qué las leyendas y todo lo demás, pues está este aspecto relacionado tremenda y profundamente con la imaginación. Y la verdad es que nosotros en México somos una gente que trabaja mucho este sentido de la imaginación, ¿no? A todo le Sí, buscamos, a todo le encontramos, de todo platicamos, de todo vemos, ¿no? sí. Pues también tenemos la leyenda del charro negro. El charro negro. Sí, es el jinete del diablo. Bueno, se decía que era como el Ujú. jinete del diablo y dice, se dice que este hombre vestido de negro y montado en un caballo oscuro aparece en los caminos solitarios para tentar a las personas con riquezas a cambio de su alma. Según la leyenda, el charro negro fue un hombre ambicioso que hizo un pacto con el diablo para obtener fortuna, pero al morir quedó condenado a seguir recolectando almas para pagar sus deudas. Ujú. Quienes han intentado aceptar su oro terminan desapareciendo sin dejar rastro alguno. Pues ahí está. Ahí tenemos, pues Ujú. igual otra leyenda muy, muy conocida en Sí, México, sí, bueno, pues decíamos cuáles son las leyendas más como más conocidas. conocidas. Una Sí, del jinete sin cabeza, pues es así, norteamericana, ¿no? Y otra también es tremenda esta, es las famosas brujas de Salem, ¿no? sí, completamente. ¿No? Sí, 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 definitivamente. ¿Cuántas películas, no? En torno a Sí. esto. Ujú. Y justo en México pues tenemos, no me acuerdo cómo se llama el estudio, pero estas películas de animación, que justo sacaron la leyenda de la Llorona, la leyenda de la Nahuala, no me acuerdo si sacaron la del Charro Negro, etcétera, y que se basan en las leyendas como más importantes, más populares que Ujú. tenemos, Sí, sí, y que es una de la parte fundamental en el desarrollo del cine de animación en México. sí, 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 sí. sí, sí, sí. Ahí está, ¿no? Que sigue siendo también un espacio para que gente que se dedica, en este caso, a la industria fílmica, ¿no? Siga explotando todo este tipo de temas, ¿no? Sí, Las justo. leyendas, ¿no? Y hablando de la leyenda de la Nahuala, saliéndonos un poquito a lo mejor de la Ciudad de México, esta leyenda es de Puebla. Y Mm, igual es una leyenda muy interesante. Mira, si me dejas sí, claro. contarte un poquito, Andy, es la bruja que roba almas. Esta leyenda poblana habla de una bruja poderosa que secuestra a niños para alimentarse de sus almas y mantener su juventud. Se dice que habita en casas abandonadas o en las antiguas calles de Puebla, y que aparece como una anciana inofensiva, pero se transforma en un ser monstruoso cuando atrapa a sus víctimas. La historia ha inspirado películas, que es lo que te comentaba Andy, y series animadas Ujú. manteniéndose viva en la cultura popular de México. Sí, sí, sí. Tenemos también esa parte. Sí, Sí. Uy, podríamos seguir platicando mucho rato de de otras, muchas leyendas que sí, de tenemos. muchas de nuestro Sí. país. Ujú. O como niños cuando nos amenazaban con el hombre del costal, de que va a venir ese señor y te va a llevar. No sé Ajá. si lo has escuchado, ¿no? El Sí, cómo secuestrador no. de niños. Esta leyenda ha aterrorizado generaciones enteras de niños en México. Se dice que un misterioso hombre vestido con ropas sucias y cargando un costal recorre las calles por la noche buscando niños que se porten mal. Entonces aquí viene como esta parte de si te portas mal va a venir el señor del costal y te va a llevar Ajá, sí. para llevárselos justamente y nunca más regresar. Aunque su origen exacto es incierto, porque sí es como una leyenda que se ha difundido de una forma muy ambigua, se cree que fue una historia creada para asustar a los niños y obligarlos a obedecer a sus padres. Pues el coco. Ajá, justamente Andy, El sí, coco, el famoso sí, coco, sí, ahí está. ahí viene, sí, ahí viene el coco y te comerá. Ujú. Muy bien. Perfecto, Andy. Pues ahí están las leyendas, Frida. Ujú. Una revisión muy rápida, ¿no? Sí, De esta, ¿qué podemos llamarle? Mm, es este tema tan socorrido, ¿no? Y que nos lleva, ¿no? Inclusive a conocer parte de nuestra identidad por todo ujú. lo que comentaste que puede generar una leyenda, ¿no? Sí, y aparte, justo, o sea, cada zona de nuestro territorio tiene como que su nicho de leyendas, ¿no? Como en Ujú. la parte norte que tenemos a la Pascualita, Ajá. o pues igual, si nos alejamos más, pues el Callejón del Beso también podríamos decir que tiene su propia Claro, leyenda. en Guanajuato, o la que Exacto, comentamos hace un rato de Ixtabay, o exacto, sí, el aluche poeta, o sí, cómo se fue generando, inclusive todo esto relacionado con las leyendas originales, originaria, sí. con la cosmogonía, ¿no? De las
de las religiones de los pueblos originarios de nuestro país, ¿no? Sí, Que ahí podemos encontrar todo esto también porque son leyendas, ¿no? claro. Ujú, Sí, pues si en algún momento gustan nuestros escuchas, si quieren que abordemos alguna leyenda en específico ujú. o bueno, una zona del territorio mexicano y que quieran que indaguemos más sobre las leyendas Además, comunes de cierta zona, pues ya podríamos hacer varios episodios adentrándonos más en esto. en Ujú, leyendas más sí. específicas. Y que dentro de Ajá. pronto va a salir un trabajo que hemos hecho sobre leyendas. Sí, 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 Leyendas prehispánicas, ¿no? sí, Mexicanas. mexicanas. Sí. Sí, aparte tiene un nombre muy bonito porque es Leyendas Prehispánicas, Leyendas Leyendas mexicanas. Mexicanas, perdón, Ujú. Voces Voces Prehispánicas. prehispánicas, Y sí. eso es como la difusión de las voces a lo largo de la historia. Esas Sí, son nuestras leyendas. y en este caso específicamente relacionadas con el origen de nosotros, de nuestra raza, de nuestro pueblo, ¿no? Sí, Ujú, sí, justamente, Andy. sí. Perfecto, Andy. Pues muchas Frida, gracias. anuncios parroquiales. Claro que sí. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como @AndyJavierCorrea. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Si desean adquirir los libros Antología Teatral, Historias del Porfiriato y la Revolución o El cadáver de Maximiliano y otros cuentos republicanos, la guía la encuentran en la cajita de descripción y ahí podrán realizar su compra de los ejemplares. Recuerden que nos encontramos todos los jueves a las 10:30 de la mañana, completamente en vivo por Completamente Facebook. en vivo por Facebook. Y Y, lo del, ¿ya estamos en qué? y recuerden que ya tenemos Spotify, entonces pueden encontrar los podcasts sin ningún problema en Spotify. Nos pueden escuchar en cualquier momento. Estamos subiendo ya todos los programas que hemos hecho hasta ahora, entonces pues ya estamos también ya en Spotify. Ya andamos por los 60, ¿verdad? Sí, sí, ya definitivamente ya tenemos casi más, quizás de 60, 60 más de 60 episodios. episodios, sí. Entonces ahí vamos, Andy. Muy bien. Perfecto. Y pues bueno, no olviden, recuerden que si tienen algún comentario, duda, algún tema del que gusten que hablemos o que abordemos, nos pueden escribir, darle manita arriba, seguirnos y pues nos ayudaría muchísimo que nos puedan también dar follow en la página de Facebook y en todos lados. Muchas gracias. Perfecto, Andy. Pues Muy bien. muchísimas gracias por el Muchas programa gracias, de hoy. Frida. Ujú. Y nos vemos en la En la próxima. próxima.